día de hoy entonces vamos a presentar a Roberto García. Él es profesor del Colegio de México, profesor de estudios budistas, Robert H.N. Ho Family Foundation, traductor de sánscrito y pali y estudioso de tradiciones y narrativas del budismo indio. Su trabajo de investigación se ha enfocado en las hagiografías del Buda, Sakyamuni, especialmente en el género de los Yatakas, las vidas pasadas del Buda. Estudia también las expresiones del poder político y ritual en narrativas budistas literarias y visuales. Y luego de la presentación del profesor Roberto García, nos va a acompañar Juan José Bustamante Solari con un comentario sobre el mismo tema. Juan José es profesor de budismo en el Centro de Estudios Orientales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Enseña meditación y budismo hace más de 30 años, de manera que nos honra con su presencia el día de hoy. Y sin más, los dejo entonces con Roberto. Luego le damos el pase a Juan José y sus preguntas al final. Adelante, Roberto. Gracias. Bienvenido. Yo voy a hablar el día de hoy o la tarde de hoy sobre un género específico que existe dentro de la literatura budista, en particular en diferentes lenguas de lo que conocemos como la India, pero que también está presente en literatura budista de muchas partes del mundo asiático. Por ejemplo, en tibetano, en chino, japonés, que es el género de los Yatakas. Yo me especializo justamente en literatura budista y como tal, pues siempre me ha parecido muy interesante el estudio de la literatura, ¿no? Hay mucha gente que se acerca al budismo, por supuesto, a través de otras tradiciones, u otras disciplinas, u otras, digamos, vetas de estudio del budismo, por ejemplo, la filosofía o la meditación, que digamos son las grandes puertas de entrada para acercarse al budismo. Pero a mí siempre me deja un poco, un poco preocupado que la gente que se acerca al budismo no tiene mucho conocimiento de la literatura, que históricamente para los budistas, pues quizá más que la filosofía y más que la meditación, en general para los practicantes laicos, la forma en la que se acercaban al budismo era a través de las historias, a través de los diferentes relatos que pues contaban tanto episodios de la vida del Buda como episodios de los discípulos del Buda, las vidas de los discípulos del Buda y también, por supuesto, las vidas pasadas del Buda, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Cuando uno revisa los centros rituales más antiguos en India, tenemos diferentes lugares que todavía uno puede visitar, en particular en la zona central de India, en donde tenemos, por ejemplo, pues los grandes stupas, ¿no? Hay uno muy famoso, el stupa de Sanchi o el stupa de Barhut, son, digamos, centros que en el siglo III, a partir del siglo III, antes de la era común, pues eran lugares rituales muy importantes. Y ahí es donde vemos que nace el arte budista. Y lo que vemos ahí representado, pues son episodios justamente de la literatura budista, episodios de las vidas pasadas del Buda y episodios de lo que sería la gran gesta budista, por así decirlo, ¿no? O la gran épica budista, que es la historia del Buda, la geografía o la leyenda que cuenta los grandes episodios de la vida del Buda. Es curioso porque para nosotros el Buda normalmente, bueno, cuando digo para nosotros me refiero a las culturas, digamos, modernas que hemos recibido al budismo de cierta forma, y normalmente pensamos al Buda o como un gran filósofo o como un gran meditador, como un sabio, ¿no? Pero en la imagen que nos da la literatura budista antigua es la de un gran héroe, un gran, digamos, un individuo que logró realizar una serie de hazañas extraordinarias que no tenían comparación con ningún otro personaje ni de su época, ni de la antigüedad, ni del futuro hasta que viniera otro Buda, ¿no? Pues, ¿cuál es esa gran hazaña o cuáles son esas grandes hazañas? Vencer la muerte, obtener el estado inmortal, que por supuesto no es poca cosa,
Y eso, en la visión de los antiguos indios, de los antiguos asiáticos, ponía al Buda en una posición de héroe. Y no solamente de sabio, no solamente de santo, sino ante todo el gran héroe de su cultura, podemos decir, ¿no? Ahora, un factor importante que explicaba a los budistas antiguos cómo es que el Buda podía haberse convertido en Buda, o cómo es que un individuo podía haber llegado a ser Buda, pues eran justamente los relatos sobre sus vidas pasadas. Es decir, en el pensamiento budista antiguo, pues no cualquiera podía, digamos, de un momento a otro decir, pues no voy a practicar meditación y voy a tratar de encontrar el estado más allá de la muerte ahorita, ¿no? Esa no era, digamos, el camino común y corriente, sino que en el pensamiento budista antiguo uno tenía que haber pasado por muchas vidas pasadas, en donde se había ido perfeccionando, y la experiencia como de llegar a ser un Buda, pues era la culminación de todo ese trayecto. Y ese trayecto justamente se explica a partir de las vidas pasadas. Como el Buda, o más que el Buda, vamos a ver ahora el concepto del Bodhisattva, tal como lo entendían diferentes escuelas antiguas del budismo, pues era este personaje que había ido naciendo, muriendo y renaciendo continuamente mientras se iba perfeccionando vida tras vida. ¿Podemos pasar, por favor, Manuel? Gracias. Ahora, una aclaración, las historias que vamos a ver, o de las que vamos a hablar, no son, digamos, exclusivas del budismo Theravada. En realidad son historias que aparecen en múltiples cánones budistas, en diferentes lenguas, en lengua pali, en lengua sánscrita, y luego ya tendremos muchas traducciones al chino, al tibetano, al japonés, al mongol, etcétera. Pero vamos a ver en particular una de esas tradiciones, que es la tradición pali, que es la tradición del budismo Theravada. Y vamos a ver esa tradición porque el budismo Theravada tiene una colección muy extensa de estas vidas pasadas, ¿no? Las tiene, digamos, bien organizadas dentro de su canon, y esas las conocemos todas, que son cerca de 547 historias de vidas pasadas. Entonces, bueno, nos vamos a situar en un contexto muy particular, que es el contexto del budismo Theravada, que compuso sus textos en lengua pali. La lengua pali no es necesariamente la lengua que habló el Buda, pero es una lengua muy cercana a la lengua que habló el Buda, pues por ahí del siglo VI, siglo V, antes de la era común. Por favor, man. La gran compilación de escrituras budistas del canon Theravada se divide en tres grandes rubros. Tradicionalmente se le llama Tipitaka, literalmente las tres cestas o los tres canastos, y cada una de estas cestas o canastos pues tiene una sección del canon, ¿no? Entonces tenemos la sección del código monástico, que es el Vinaya, que son las reglas que van rigiendo la conducta de los monásticos, ya sean masculinos o femeninas. Tenemos otra gran sección, que es la sección de los suttas o sutras, que son los discursos, y tenemos la sección del Abhidhamma, que va a contener, digamos, textos que analizan las enseñanzas budistas desde una perspectiva mucho más filosófica, mucho más centrada, digamos, en las enseñanzas y no tanto en las historias y no tanto en las reglas, ¿no? Ahora, los yatakas los vamos a encontrar en la segunda sección, la sección de los suttas, la sección de los discursos. La sección de los discursos es quizá la sección más larga de todo el canon budista Theravada, o en realidad de todos los cánones budistas, porque incluye, pues bueno, en extenso un montón de discursos que hablan sobre las enseñanzas, y ahí, en particular en el canon budista Theravada, forma parte del quinto libro. No sé si les puse el nombre acá, se llama Khuddaka Nikaya, y dentro de este Khuddaka Nikaya tenemos, como parte, digamos, de otros textos, la gran compilación de vidas pasadas del Buda, los Yatakas.
Por favor, Marta. Bueno, desde muy temprano los budistas encontramos en los diferentes cánones diferentes clasificaciones de las escrituras budistas, o más que de las escrituras, de los géneros budistas que utilizaba el Buda, de acuerdo a la tradición, para transmitir sus enseñanzas, ¿no? Y de muy temprano se hablaba de 9 géneros. No voy a explicar todos, ¿no? Pero algunos eran géneros que usaban solamente prosa, ¿no? Discursos en prosa completamente compuestos en prosa. Había otros discursos que eran mixtos, usaban prosa y de repente insertaban algún verso, alguna estrofa. Luego tenemos otros que son meramente versos. El caso de los yatakas ya aparece, digamos, como género dentro de esas clasificaciones antiguas y refiere justamente a relatos que van a contar, a narrar episodios específicos de vidas pasadas del Buda. A veces tenemos toda la vida, ¿no? Desde que el personaje nace hasta que muere, y a veces solamente tenemos algún episodio muy concreto que es importante porque explica cuál es la hazaña que hizo el Bodhisattva en esa vida y que le permitió, digamos, acumular un mérito específico para llevarlo, digamos, en este trayecto que eventualmente culminará con su existencia o con su experiencia como Buda, ¿no? Entonces, bueno, aquí pueden ver el nombre de todos los géneros. Hay unos muy interesantes, por ejemplo, el género de los relatos de prodigios. Son relatos que principalmente tienen que ver con la vida del Buda y que, como su nombre lo dice, pues son relatos prodigiosos, ¿no? Uno muy famoso que se conoce como el milagro de los pares, a lo mejor alguien ha escuchado esa historia, pues es uno de los prodigios más célebres del Buda, en donde el Buda, para, digamos, vencer a una serie de ascetas que pues lo tratan, digamos, de calumniar, ¿no? De que el Buda es un falso y está inventándose todas sus hazañas y demás, pues lo que hace es que les muestra físicamente cómo posee una serie de poderes que le permiten, pues, digamos, controlar los elementos, volar por los aires. Entonces se eleva por los aires y cuando está volando por los aires emite fuego por los hombros y emite agua por los pies y luego multiplica su cuerpo en decenas de personajes similares, ¿no? Decenas de Budas, que algunos caminan, otros se acuestan, etc., ¿no? Y al final, bueno, al final de ese episodio, el Buda desaparece en los cielos y pasa 3 meses en uno de los cielos enseñando el Abhidhamma, que es esta tercera cesta que mencionábamos hace rato. Pero sí, ¿querías comentar algo? Es más o menos como los milagros de Jesús que están en evangelios apócrifos, ¿no? Más o menos de ahí se... Ajá. Sí, en el caso del budismo... La idea, digo, los primeros cristianos para sacar milagro por aquí, milagro por acá. Probablemente sí, se ha hablado mucho de una influencia india, digamos, en... Los apócrifos. Sí, yo no... O sea, no en el canon, sino en los... Sí, claro. Yo no diría necesariamente que los budistas influyeron a los cristianos, pero es una posibilidad, ¿no? Ahora es interesante que en el caso del budismo estos milagros nunca son apócrifos, nunca tratan de ser ocultados, al contrario, estos prodigios son una de las capacidades que evidencian los logros espirituales del Buda o de sus discípulos, ¿no? Entonces nunca tratan de ser puestos debajo del tapete, porque son muestras vivientes de que, pues, realmente tienen estas capacidades, ¿no? Bien, ahora regresando al tema de los yatakas, pues ya los tenemos presentes en estas clasificaciones muy antiguas y como les comentaba hace un rato, en el caso del canon Theravada, pues son muchísimos, ¿no? Son cerca de 547 solamente en la colección específica de yatakas, porque a lo largo de todo el canon tenemos yatakas que están presentes en otras partes, ¿no? Por ejemplo, dentro de algún sutra puede haber un yataka. Uno muy famoso es cuando el Buda está algunos meses ya digamos, de dejar su cuerpo material. Hay un sutra muy importante que es el Mahaparinibbana Sutta, que cuenta los últimos meses de la vida del Buda, y hay un momento en el que llega al último lugar en donde él ya no se va a parar de ahí,
y es un pueblito que se puede visitar en la India todavía, ¿no? Kushinagara está al norte de la India, bueno, al norte, digamos, de la zona oriental de la India. Y hasta el día de hoy Kushinagara sigue siendo un pueblito muy pequeño, de yo creo que no más de 3,000 habitantes, si es que no menos, ¿no? Y cuando llegan a ese lugar, el Buda va acompañado por Ananda, que es su primo y es su asistente, ¿no? Su compañero. Y Ananda le dice, no puedes morirte en este pueblito, aquí no hay nada, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿Cómo el Buda va a escoger este lugar para dejar su cuerpo? Tienes que ir a una gran ciudad, una de las grandes capitales de la antigüedad de India, ¿no? La capital del reino de Kosala o la capital del reino de Magadha, donde están los grandes reyes. Y el Buda le dice, lo que pasa, Ananda, es que tú no tienes la capacidad de ver al pasado, como yo. Y le explica que ahí era la capital de un gran reino, muy antiguo. Y entonces le cuenta un Yataka, en donde él, antes de ser el Buda, pues había renacido en ese lugar y había sido el rey de esa región, ¿no? Y eso está dentro de un sutra. Es decir, no es un Yataka independiente, sino que forma parte de una narrativa pues mucho más extensa. Entonces es muy común que cuando uno lee textos budistas, el Buda a veces para explicar algo hace referencia a una de sus vidas pasadas y esa referencia explica algo específico dentro de esa gran narración. Por favor, man. Bueno, por supuesto, para entender el tema de los yatakas, pues es obligatorio primero referir a que para los budistas, a lo largo de toda la historia, pues el renacimiento es una realidad, ¿no? El hecho de que uno muere para renacer una vez más, pues no es meramente una teoría, no es meramente una creencia, sino que para los budistas es una realidad. Y ellos lo plantean en términos de que, bueno, hay una serie de reinos de existencia o de planos de existencia en donde todos los seres, una vez que mueren, pues pueden ir transitando de uno a otro, sin un orden específico, más allá del orden que el karma de cada individuo va determinando su propio renacimiento, ¿no? Entonces, por favor, nada más vamos a mencionarlos como brevemente. Sí, gracias Manuel. Aquí, por ejemplo, tenemos una representación tibetana. Sabemos que en la India antiguamente había representaciones muy similares de esta rueda de la existencia, pero pues eventualmente se perdieron. Sin embargo, la tradición de representar los reinos de existencia en este tipo de rueda pues se mantuvo en los monasterios tibetanos, y es muy común que cuando uno llega a un monasterio tibetano al día de hoy, muchas veces lo primero que ve al entrar por la primera puerta es la representación de la rueda de la existencia, ¿no? Entonces, bueno, diferentes escuelas tienen diferentes números, ¿no? Por ejemplo, el Theravada antiguo tiene 5 reinos de existencia solamente, pero la mayor parte de las escuelas budistas posteriores y de la época tienen 6 reinos. Aquí la idea es, bueno, hay una clasificación en donde los reinos, digamos, de arriba son favorables, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, los que están hasta arriba son seres celestiales, algunos de ellos tienen cuerpos, otros, bueno, tienen cuerpos y mentes como nosotros, otros solamente tienen mentes, pero conforme uno va bajando en la escala, pues la experiencia del mundo es pues negativa, ¿no? Entonces, por ejemplo, estamos luego nosotros, los seres humanos, están los animales, que es un reino que se distingue del reino humano. Está otro reino. ¿Alguien más sabe cuáles son los reinos budistas? ¿Cuál seguiría, digamos, en esta escala hacia abajo? Creo que hay uno en el que hace demasiado calor y demasiado frío. Exacto, ese sería el extremo. El calentamiento global. Exacto, como el calentamiento global, tal cual. Y sería el extremo, el tipo de existencia peor, ¿no? Son los infiernos, exacto. Y hay otro que faltaría en nuestra cuenta, que es el de los pretas, que a veces se traduce como los espíritus hambrientos, ¿no? O espectros famélicos. Digamos, su existencia no sería tan terrible como la de los infiernos, pero es bastante dolorosa y bastante insatisfactoria. Entonces, bueno, sí, por favor, Manuel. Aquí entra, digamos, en escena el personaje del Bodhisattva o el Bodhisatta, que sería la palabra Pali, ¿no? Estoy casi seguro que la mayor parte de ustedes pues conoce la palabra Bodhisattva, si es que son cercanos al budismo.
es casi idéntica a la palabra Pali Bodhisatta. Y el Bodhisatta pues es un ser especial, digamos, dentro de este reino de existencia, ¿no? Dentro de este círculo de reino de existencia. ¿Por qué? Porque si puedes regresar por favor, Manuel, en esta imagen pasada que nosotros vemos, la idea es que todos los seres estamos transitando de un reino a otro, pero sin tener ningún tipo de destino claro dentro de esa transmigración o dentro de ese renacimiento, ¿no? Es decir, vamos impulsados por nuestro karma, por nuestros actos, pero no tenemos control de hacia dónde vamos. Simplemente como que nos va llevando de un lado a otro nuestras propias acciones. El Bodhisatta, en contraste, ahora sí, por favor, Manuel. El Bodhisatta o el Bodhisattva, en contraste, es un individuo en estas tradiciones antiguas que hace un voto inicial en donde aspira a liberarse de este ciclo de muerte y renacimiento, y entonces comienza a tener cierto control sobre el tránsito que está emprendiendo, ¿no? No quiere decir que pueda decidir necesariamente en dónde va a renacer, pero sí quiere decir que tiene conciencia de que eventualmente quiere romper con este ciclo de muerte y renacimiento, y entonces sus actos están dirigidos o están bien encaminados hacia esa culminación final en donde eventualmente romperá completamente con ese condicionamiento. Por favor, Manuel. Perdón, bueno, ¿me puedes regresar? Manuel, todos tenemos una imagen de lo que es el Buda, creo, ¿no? O sea, todos hemos visto imágenes de Budas. ¿Y qué contraste ven entre esta imagen que tenemos aquí y las imágenes que conocen que representan a Budas? Sí. Que no está gordo. Que no está gordo. Bueno, pero esa es muy buena, sí, pero no necesariamente los Budas son representados gordos, aunque en China tenemos algún Buda gordo, sí. Exacto. ¿Qué otra diferencia? ¿Está haciendo un mudra o me parece? No sé, No, en este caso no, simplemente está con las manos como si estuviera pensando, ¿no? Meditando en el sentido no tanto de entrar en un estado de meditación, sino simplemente reflexionando, meditando. ¿Qué otro factor o qué otra diferencia? Por ejemplo, si yo les dijera, este es un Buda, ¿ustedes me creerían si les dijera que es un Buda? No. Bueno, el maestro dice que sí, pero los demás dicen que no. ¿Por qué no? ¿Por qué pensarían que no es un Buda? ¿Qué esperaríamos encontrar en un Buda, en una imagen de un Buda para identificarlo como un Buda? Exacto, por ejemplo, trae una serie de collares con joyas, trae una especie de corona o de tocado muy elaborado, y en efecto, pues a un Buda no lo vamos a ver. Hay Budas que sí, se le representa incluso con coronas, pero en general la imagen que tenemos de un Buda es que un Buda es un monje, o sea, tiene un hábito monástico y tampoco está enjollado con oro y piedras preciosas, ¿no? Entonces lo que nos dice es que este personaje, en particular el Bodhisattva, pues no necesariamente tiene que ser un renunciante o una asceta, puede ser un laico, puede ser alguien que se dedique a comerciar, puede ser alguien que se dedique a cultivar la tierra, puede ser un navegante, porque en este tipo de ser, su voto de convertirse en un Buda no lo convierte todavía en un Buda. Su voto es para eventualmente, en una vida muy al futuro, llegar a ser un Buda. Pero mientras tanto va renaciendo y va adquiriendo diferentes tipos de existencia, y en esas existencias pues puede ser muchos tipos de seres, ¿no? Por favor, man. Ahora, hay diferentes tradiciones que nos cuentan cómo este ser inició este trayecto, ¿no? O sea, para convertirse en Bodhisattva también hay un inicio, por así decirlo. Hay un momento inicial en donde el individuo pues hace este voto, hace esta aspiración. Y hay historias que cuentan eso, el momento o el episodio en el que este ser por primera vez pues tuvo, digamos, este reconocimiento de que quería romper con este ciclo de muerte y renacimiento, y hizo un voto para lograrlo, ¿no? Y a veces en algunas de estas historias incluso tenemos su nombre
ustedes pueden ver ahí el nombre de Sumedha. Ahora, en estas historias, Sumedha, para hacer este voto, se encuentra con un Buda. Con un Buda del pasado, de hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Por lo menos tres eras cósmicas. Un Buda que se llamaba Dipankara. Y esto que nos dice, pues nos dice que para los budistas pues ha habido muchos Budas. O sea, el Buda que nosotros conocemos, el Buda Gautama Shakyamuni, que conocemos a través de la literatura budista, pues de acuerdo a estas tradiciones sería el último Buda de una serie de Budas que han existido en realidad desde tiempos inmemoriales, ¿no? Tiempos sin inicio, y también nos dice que habrá muchos Budas hacia el futuro. Por supuesto, otras tradiciones van a decir que en realidad hay muchos Budas, no solamente hacia el pasado, hacia el futuro, sino en este mismo momento, en el presente, hay una cantidad innumerable de Budas en muchos mundos. Pero en particular, el budismo Theravada y otras escuelas antiguas no creían en eso, más bien creían que los Budas venían sucediéndose en una serie, y para que surgiera un nuevo Buda tenía que desaparecer toda la memoria de lo que es el budismo. Todas las enseñanzas budistas tenían que decaer, tenían que olvidarse, y ahí surge un nuevo Buda, ¿no? Es un poco una diferencia importante entre este tipo de budismo y otras escuelas. Ahora, en esta historia, Sumedha es una asceta, es un renunciante. Y este renunciante se entera de que... ¿Puedes pasar, Manuel, por favor? Se entera de que hay un Buda en el mundo, que surgió un Buda que se llama Dipankara, y se entera escuchando a los dioses que están en la montaña. Porque los dioses están muy regocijados, están entre ellos platicando, y como él es una asceta y es una asceta con poderes, logra escuchar a los dioses, y entonces aquí ven a Sumedha en su ermita en la montaña, y entonces luego sale volando, porque tiene poderes, sale volando a donde está el Buda, ¿no? Por favor, Manuel. El Buda Dipankara. Bien, y el Buda Dipankara, igual que la mayor parte de los Budas en estas tradiciones, pues bueno, tiene a sus discípulos, ¿no? Se hace de una gran comunidad de discípulos, y entonces Dipankara, que es este personaje que ven aquí de color amarillo, pues llega donde está el Buda Dipankara, se postra en el piso, encima de un charco lodoso que hay ahí, para que el Buda Dipankara no pues ensucie los pies en este charco, y coloca su cabello, que es un cabello largo de asceta, ¿no? No era un monje, sino una asceta con cabello enmarañado. Lo coloca para que el Buda pues pueda pisar su cabello y no se ensucie. Entonces, bueno, esto es un ejemplo de un acto muy virtuoso que uno podría hacer ante un Buda, ¿no? Para que, digamos, evitar que el Buda se ensucie, ofrecer tu propio cuerpo para que pase por encima de ti. Por favor. Y después de esto, hace un voto, ¿no? Entonces aquí tenemos un esquema muy antiguo de cómo iniciaba el camino del Bodhisattva. Cómo diferentes escuelas del budismo antiguo pues pensaban que para uno convertirse en Bodhisattva tenía que hacer un voto, pero ese voto tenía que ser ante un Buda, que es algo muy diferente de lo que plantean otras escuelas budistas, ¿no? En el Mahayana, por ejemplo, o en el budismo tántrico, pues bueno, uno puede hacer el voto, o más bien uno no necesita hacer el voto frente a un Buda, porque eso implicaría esperarte miles, si no es que millones de vidas, y puede ser que muchas eras cósmicas, ¿no? Pero en este budismo en particular, se consideraba que uno tenía que estar frente a un Buda, y ante ese Buda hacer el voto. Y el voto implicaba varias cosas. Implicaba que primero surgía en la propia mente una aspiración, el pensamiento del despertar, el deseo de alcanzar el despertar yo para beneficiar a otros seres, ¿no? Y por supuesto eso es algo muy similar a lo que encontramos en el budismo Mahayana. Y esa aspiración inicial tenía que expresarse luego en palabras, tenía que verbalizarse, ¿no? Frente a ese Buda. Y finalmente el Buda reconocía, digamos, que la aspiración de este ser era genuina, y entonces hacía una predicción de que en efecto en el futuro este ser se va a convertir en un Buda, y eso lo encontramos
todo el tiempo en los textos budistas, en particular en textos del budismo Mahayana, en donde los budas todo el tiempo dicen, sí, este personaje va a ser un Buda de nombre tal, en la tierra, en el mundo tal, en el futuro, ¿no? Aparece todo el tiempo. Por favor. Bueno, aquí a lo mejor no va a alcanzar todos a leer, pero en este texto Pali, Nidana Katha, que forma parte de la introducción al género de los yatakas, tenemos un ejemplo del voto que hizo Sumedha, ¿no? Es interesante, es un texto relativamente tardío, pero que la tradición recoge lo que pudo haber sido el voto. Y el voto dice así, recordemos que Sumedha se lo está diciendo al Buda Dipankara, ¿no? Dice, si lo deseara, hoy consumiría todas mis impurezas. Es decir, como está frente a un Buda, él podría en ese momento convertirse en discípulo del Buda y liberarse. Pero él decide no liberarse en ese momento. Decide no convertirse en un arhat, lo que para estas tradiciones sería un arhat, ¿no? Un discípulo que se libera. Pero ¿por qué yo, un hombre valeroso, buscaría cruzar el océano de la existencia de forma solitaria? Primero obtendré la omnisciencia y conduciré a seres humanos y devas o dioses al otro lado. Detendré la corriente del renacimiento y destruiré las 3 características de la existencia. Subiré por la borda del barco del Dhamma y conduciré a seres humanos y devas al otro lado, ¿no? Entonces, es decir, él se da cuenta que en ese momento podría liberarse del ciclo de muerte y renacimiento, porque podría convertirse en un discípulo del Buda, recibir sus enseñanzas, practicarlas y en ese mismo día casi liberarse. Pero se da cuenta de que también puede convertirse en un Buda y emular, digamos, o sea, ser idéntico o ser igual al Buda Dipankara que tiene enfrente y también él ayudar a muchas multitudes de seres a liberarse. Y ahí entonces inicia realmente su trayecto como Bodhisattva. Por favor, hermano. Creo que lo hiciste grande, ¿no? Y entonces, bueno, como parte de este esquema de estas escuelas, no basta con hacer el voto, sino que el Buda tiene que refrendar ese voto mediante una predicción. El Buda, por supuesto, el Buda Dipankara, pues tiene la capacidad de ver el futuro, pues es un Buda, puede ver el pasado, puede ver el futuro, tiene la omnisciencia y entonces reafirma. Observen ahora a este asceta con el cabello enmarañado y entregado a fieras austeridades, en una cantidad innumerable de kalpas o eras cósmicas, él será un Buda en el mundo, ¿no? Y entonces ahí ya él reconoce que en el futuro será el Buda Gautama, Shakyamuni, que nosotros conocemos como el Buda Gautama, el Buda Shakyamuni, ¿no? Sí, por favor, man. Bien, entonces él, digamos, Sumedha inicia en ese momento su trayecto como Bodhisattva y por supuesto, pues no va a mantener una identidad vida tras vida, sino que en cada vida va a ser alguien diferente, ¿no? Va a ser un animal, va a ser un humano, a veces va a ser un dios, etcétera. Pero lo que lo va a caracterizar es su práctica de las perfecciones o de las virtudes perfectas, las llamadas paramitas, que es un conjunto de 10 virtudes que van a constituir el núcleo de la práctica del Bodhisattva. Entonces, vida tras vida, va a realizar hazañas que le van a servir para perfeccionar estas paramitas, ¿no? Entonces, en cada uno de los yatakas o las vidas pasadas, pues va a haber diferentes de estas perfecciones que va a poner en ejecución, pero hay unas muy comunes. Por ejemplo, la primera, la de la generosidad, va a aparecer muchas veces, ¿no? Vamos a ver muchas historias en donde el Bodhisattva pues va a estar dispuesto a ofrecer todas sus riquezas. Si es un rey, va a ofrecer todo su reino. Y si tiene que alimentar, por ejemplo, a un animal salvaje, pues va a ofrecer incluso su cuerpo para alimentarlo, ¿no? Va a tener, digamos, la capacidad de regalar todo lo que tiene, incluso lo más valioso, que es su propio cuerpo, su propia vida. Pero bueno, tenemos otras por ahí: la conducta virtuosa, la renuncia,
la sabiduría, la valerosidad, la paciencia, la veracidad, la determinación, la benevolencia y la ecuanimidad. En el caso del budismo Theravada y de otras escuelas son 10. En el caso del Mahayana, por ejemplo, son 6. Ahí no tenemos, ahí tenemos la generosidad, la sabiduría, la valerosidad, la paciencia, la conducta virtuosa y la meditación, que no aparece aquí, ¿no? Dhyana o jhana no aparece aquí, y en el Mahayana va a ser considerada como una de las paramitas. Por favor. Bueno, entonces, como les comentaba hace un momento, el Bodhisattva, obviamente una de las enseñanzas budistas centrales es que no tenemos una especie de núcleo identitario, ¿no? Sino que nuestro yo o nuestra identidad es algo que se va construyendo fluidamente, y por lo tanto, cuando uno muere y renace, pues su identidad es diferente, ¿no? Entonces yo ahorita soy un hombre humano, pero en mi próxima vida puedo ser un ave, y en 2 vidas puedo ser un dios, y luego puedo renacer como mujer, y luego puedo renacer en otros planos de existencia. Entonces no se sostiene, digamos, la identidad. Y es lo que vemos en las historias de las vidas pasadas. No hay, digamos, una continuidad de identidad, pero lo que hay es una continuidad de la práctica de la virtud del Bodhisattva. Entonces el Bodhisattva va a renacer de diferentes maneras. Por ejemplo, aquí como una zeta, bueno, un humano que se va a convertir en una zeta. Sí. Bueno, según el bardo Dodol, sí habría cierta, en los 6 días que estás de tránsito, en el bardo, digamos, en el limbo, entre niveles, ¿no? Que estás entre que mueres y renaces. Claro. Es un periodo tipo en el que tú puedes ver diferentes puertas. Y por lo general los seres de los otros niveles como que te engañan. O sea, te dicen ven para que... Ajá. Entonces como que ahí la cosa es no dejarse engañar por estos seres que lo que quieren es que uno vuelva a renacer. A renacer, claro, claro. Porque en esta práctica que tú dices, pues el ideal es más bien reconocer la luz clara de la conciencia y liberarte, ¿no? Y no la blanca, la luz azul. Claro. Sí, te aconsejan, vete a la luz azul, no a la blanca. No a la blanca, No. claro, claro. Y que reconozcas, que no te dejes tentar, porque por ejemplo vas a ver, por ejemplo, estos seres de estos niveles van a decir, mira, como tú has hecho daño a esta persona, entonces ahora tienes que renacer, ¿para qué resarces el daño que has hecho? Entonces como que te hacen sentir culpable, o sea, Claro. como que te manipulan, no sé, es Claro, manipulación. claro. Seguro, sí. Y aquí en esta tradición, pues no hay ese control, ¿no? O sea, en estas tradiciones, digamos, en el Theravada, etcétera, en realidad ellos consideran, en el Theravada en particular, consideran que el renacimiento es inmediato. En el último momento de conciencia tras la muerte, conecta inmediatamente con el primer momento de conciencia de la nueva existencia. Pero otras tradiciones antiguas, conectadas justamente con, bueno, que fueron muy influyentes, por ejemplo, en el budismo tibetano, una escuela antigua budista muy influyente, el Sarvastivada, ellos consideraban que sí había un periodo largo en donde había un tránsito límbico, un poco como lo que decías tú, lo que ellos llamaban el Gandharva, ¿no? Una especie de ser temporal que eventualmente tenía que reconectar con una nueva existencia. Bien, y entonces tenemos pues diferentes tipos de nacimientos. Eso no lo expliqué, pero es importante. La palabra yataka significa nacimiento. Entonces, bueno, cuando hablamos del género literario, los yatakas, pues por eso son las historias de los nacimientos del Bodhisattva, previos a su existencia como Buda, ¿no? Por favor, hermano. Entonces, bueno, a veces tenemos al Bodhisattva como animal, como yo comentaba hace un rato. Aquí, por ejemplo, pueden ver estas aves, estas perdices, y por supuesto la dorada es el Bodhisattva, ¿no? Porque el Bodhisattva siempre es especial. De hecho, muchas veces su cuerpo es dorado en los nacimientos. O nace, no sé, por ejemplo aquí, ¿no? Es un poco más grande que los otros animales. También normalmente tiene la capacidad de entender la lengua humana o de hablar la lengua humana, aunque sea animal. Por favor. Por supuesto, aquí el Bodhisattva es el ciervo dorado también.
Muchas de estas historias, el hecho de que es dorado va a tentar a los humanos a querer comérselo, ¿no? Porque bueno, pues uno ve un animal de cuerpo, digo, yo no se me antoja comerme al animal de cuerpo dorado, pero en el pensamiento antiguo indio era como, pues este ser es mágico y tengo que consumirlo de alguna forma porque me va de esa forma a pasar su magia, ¿no? O voy a adquirir su magia. Sí, por favor, man. En este caso es un elefante dorado. Y bueno, en muchas otras historias no es un animal, sino un humano, ¿no? Por favor. Un humano que como viene acumulando estas virtudes vida tras vida, pues es un humano muy sabio. Si bien no está liberado todavía, pues cada vez, digamos, tiene una mente mucho más pura, tiene una conciencia mucho más clara, y este es un proceso de purificación que por supuesto va a culminar en su última vida. Cuando él ya nace como Siddhartha, pues las leyendas dicen que ya nace con la conciencia de que en esa vida se va a convertir en Buda, ¿no? Entonces, bueno, vamos viendo un proceso de purificación cada vez mayor. Aquí como Dios o como deidad de alguno de estos planos celestes, pueden ver que va volando, ¿no? Aquí como un naga. ¿Alguien sabe qué es un naga? Es una serpiente, pero es una serpiente especial, por así decirlo, porque los nagas son serpientes que tienen grandes poderes, ¿no? Reptilianos. No son exactamente reptilianos porque, pues bueno, la concepción esta de los reptilianos como que vienen de otros planetas, qué sé yo, pero en la concepción, digamos, tradicional budista, los nagas son serpientes que pueden adoptar forma humana, pero tienen poder sobre las aguas. Entonces pueden traer la lluvia o pueden traer granizo y destruir las cosechas, pero también pues pueden ser, digamos, muy favorables con los humanos, y es que son benevolentes porque pues pueden, digamos, asegurar que las lluvias lleguen en la época adecuada y que todo prospere, ¿no? Entonces, en un lugar cuando hay sequía, por ejemplo, pues es que los nagas están enojados. O cuando hay tormentas destructivas, es que los nagas están muy enojados, ¿no? Pero bueno, perdón, hay varias historias en donde el Bodhisattva es un naga y justamente sus hazañas tienen que ver con que tiene la capacidad de controlarse y no destruir a los humanos y no dañarlos, a pesar de que los humanos lleguen y lo lastimen y lo laceren, él no les hace nada, ¿no? Y hay una historia muy famosa en donde, en efecto, normalmente se creía que los nagas se colocaban como en esta imagen en torno a un hormiguero, ¿no? En India hay estos hormigueros como muy altos, que más bien son termiteros más que hormigueros, y entonces él hace un voto de paciencia, porque en esa vida en particular está cultivando la perfección de la paciencia, y entonces llegan los humanos, lo agarran, de hecho este es un humano que va a agarrarlo para llevarlo por las aldeas y ponerlo, digamos, a hacer como suertes, ¿no? Y lo entrena para que se haga grande y luego sea chiquito y luego eche luces rojas y luces amarillas. Y él, que ya el naga, el bodhisattva, que ha hecho un voto de no enojarse, pues entonces no se enoja, es muy paciente y además nunca abre los ojos, porque se cree que los nagas cuando abren los ojos pueden consumir con un fuego que producen con la mirada, ¿no? Y bueno, al final no lo mata el humano porque lo salvan sus hermanos nagas, pero bueno, él cumple su voto de no enojarse y no hacer el mal a los humanos. Bien, hace rato yo les contaba que encontramos yatakas en diferentes textos budistas, a veces insertos dentro de otros textos budistas, pero en particular en la colección de yatakas del canon Pali, los yatakas están, digamos, tienen una estructura ya muy determinada, y es una estructura muy interesante porque es una historia dentro de otra historia. Entonces todos los yatakas empiezan contándonos un episodio en la vida del Buda, ya cuando es Buda y ya cuando tiene a sus discípulos. Y entonces, por ejemplo, pasa algo, ¿no? Bueno, pues este monje se enamoró y entonces por enamorarse tuvo pensamientos lascivos y entonces le pasó algo muy malo.
Y entonces van los otros monjes y le dicen al Buda, oye, pues, o el Buda escucha que están hablando de eso, ¿no? Y entonces el Buda les dice, pues fíjense que esto no solamente le pasó a este monje en esta existencia, porque también en una vida del pasado le pasó algo muy similar, y cuenta una historia en donde pues ya lo importante no es el monje este que se enamoró, sino más bien la vida pasada del Buda, en donde el Buda hizo una hazaña, ¿no? Es interesante porque nos... Pero ¿por qué el Buda va a contar las infidencias de otra persona? O sea, no se queda mal. O sea, no está siendo muy Buda, ¿no? Al contar las infidencias de... Bueno, porque no lo hace tanto para digamos, en México diríamos balconear, no sé si eso se entiende acá en Perú, o sea, como evidenciar, digamos, ¿no? Sino más bien entronca con la teoría del karma, con la idea de que los actos más bien las consecuencias que está experimentando tal individuo ahorita, pues tienen un referente previo en sus actos en vidas pasadas, ¿no? Entonces no tanto porque el Buda quiera chismosearles a los demás, sino más bien quiere explicar por qué ahora le está pasando eso a este individuo. Y a veces tiene que ver con el mismo Buda, ¿no? A veces, no sé, pasa algo, una historia muy famosa, la historia de Angulimala. No sé si alguien ha escuchado esa historia de Angulimala. Bueno, las cuento muy rápido. Había un asesino serial en la época del Buda, que era un asesino terrible, que todo el mundo le tenía miedo, incluso los guardias del rey le tenían miedo, ¿no? Porque pues iba por ahí matando a todo el mundo, y el Buda logra apaciguarlo. Y entonces cuando el Buda logra apaciguar a Angulimala, lo transforma, ¿no? O sea, sus tendencias violentas las transforma en serenidad, y Angulimala, que era un asesino serial, se convierte en un monje budista. Y entonces, claro, esto fue una gran hazaña, de acuerdo a los textos budistas, en su época, porque nadie podía, o sea, incluso los guardias del rey le tenían miedo a este asesino. Entonces están ahí todos los monjes platicando, no, pues fíjate que el Buda es extraordinario, ¿cómo logró apaciguar a Angulimala? Y entonces el Buda, que está ahí escuchando, le dice, pues no solamente en esta vida logré apaciguar a Angulimala, porque también en otra vida, y hay muchas historias que cuentan cómo el Buda, el Bodhisattva apacigua a un ser en el pasado, y ese ser era el ser que eventualmente renació como Angulimala en esa vida. Entonces explica kármicamente pues todas estas conexiones, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es el relato del presente, cuando el Buda cuenta, más bien cuando hay algún episodio en donde el Buda les quiere explicar a los monjes por qué está sucediendo esto, cuál es el referente en el pasado, ¿no? Y es, digamos, nuestra historia del presente y nuestra historia que enmarca al Yataka. Por favor, Manu. Y luego entonces tenemos el relato del pasado como tal, la historia que es el Yataka en sí, que es pues esa vida del Bodhisattva en una época pasada que hizo pues algún tipo o varias hazañas, ¿no? Y finalmente, y esto es muy interesante, tenemos una tercera parte que siempre cierra el Yataka, en donde el Buda explica quién era quién en ese relato del pasado. Y entonces, por ejemplo, le dice, pues, ese ciervo dorado que aparece en la historia, pues no era nadie más que yo mismo, pero en una vida pasada. Y tal otro personaje, pues eras tú, y tal otro personaje era Ananda, y tal otro era Shariputra, etcétera, ¿no? Y entonces establece las conexiones entre personajes del episodio, digamos, del presente, durante la vida del Buda, con los personajes del pasado en los Yatakas. Bien. Bueno, esto lo mencioné hace un rato, pero por supuesto, los Yatakas son el género por excelencia que enfatizan la teoría del karma o la idea del karma, ¿no? Porque lo que está pasando ahora se explica por lo que pasó previamente. Y por supuesto el karma pues es una doctrina central en el budismo, que el budismo no cree, digamos, en coincidencias o no cree en cosas espontáneas, en el sentido de que lo que sucede ahora tiene un referente causal, tanto lo que sucede físicamente como lo que sucede en términos de nuestra mente, ¿no? En ese sentido, las historias de los Yatakas pues son la explicación de aquellas causas que en el futuro tienen consecuencias o tienen pues sus frutos. Por favor. Bien. Bueno, esta la puedes pasar, creo que esta la podemos pasar, ¿no? Por favor.
Bien. Ahora, ¿hasta aquí alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? ¿No? ¿Profesor? No, el profesor va a hacer ese comentario después, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo. Regresate un poquito, Manuel, por favor, porque les voy a contar un ejemplo que venía en alguna de las lecturas que quizá algunos de ustedes hayan hecho. Y que nos va, digamos, a introducir un poco al tipo de historias, ¿no? Que son los yatakas. Digamos que la historia de la vida del Buda o la geografía del Buda, como yo hace rato comentaba, pues es la gran gesta, es la gran gesta heroica de la literatura budista. Y por otra parte, los yatakas pues nos cuentan episodios mucho más cortos, que a veces también son considerados heroicos, pero que a veces pueden ser cómicos o que a veces pueden hacer referencia a otro tipo de temas, ¿no? Entonces les voy a contar uno muy breve, que es uno de mis favoritos, porque tiene muchos elementos. Tiene elementos de heroicos, pero también tiene elementos hasta cierto punto cómicos, por ejemplo, ¿no? Y es el yataka de Sutano. Y en este yataka se nos cuenta que un rey, los reyes siempre aparecen en los yatakas porque en la India antigua, pues bueno, había la monarquía era, digamos, el modo de gobierno más común. Y este rey pues era muy adicto a cazar, ¿no? Porque le gustaba mucho comer carne, entonces todo el tiempo quería ir y cazar. Y en una de estas cacerías se pierde en medio del bosque, sus guardias no saben dónde está, y el rey, que está ya muy cansado, pues ve un árbol. En la India hay estos árboles que le llamamos banyanos, los famosos banyans, que son árboles que lanzan, digamos, una serie de ramas muy extendidas y entonces crean como refugios dentro del mismo árbol, ¿no? Y el rey, muy cansado, se acuesta al pie del árbol, pues a descansar un rato, pero el rey no sabía que en ese lugar habitaba un espíritu que en el caso de los budistas se conoce como un yaksha. ¿Alguien ha escuchado a alguien que es un yaksha? ¿Nadie? ¿Qué sería un yaksha? ¿Qué sería un yaksha? Powerful being. Exacto. Powerful being. Who has special powers, magical powers. Exacto, como dice él, es un ser Pero no es un deva. poderoso. No es un deva, aunque No llega a la categoría de deva. no, aunque a veces les llaman devata en sánscrito, que es como deidad, pero es una deidad menor, ¿no? Digamos, no es un dios. Normalmente los yakshas habitan, bueno, en la cosmología budista pueden habitar desde el plano, digamos, humano, pero también pueden habitar en las laderas del monte Meru, que para los budistas pues es el eje, digamos, del mundo, ¿no? Pero los yakshas son muy poderosos. Tienen cuerpos muy fuertes, son muy parecidos a los humanos porque están como antropomorfizados, pero son muy dados a comer carne humana. Más o menos del folclore celta. Más como como los ogros, ¿no? Son más como Pueden ser grescos. pequeños, pero también pueden ser gigantes, pueden cambiar de forma, shifters. Sí, claro, son shapeshifters. Los yakshas comúnmente no son tan pequeños porque para eso tenemos otras categorías en la India. Normalmente los yakshas son muy altos, muy fornidos, muy fuertes y gustan mucho de la carne humana. Y eso, bueno, el rey pues tuvo la mala suerte de que justamente se fue y se metió en la casa del yaksha. Y además cuenta este yataka que el yaksha, los espíritus en la India, por lo menos en el pensamiento budista, también están organizados de acuerdo a cómo se organizaban las monarquías antiguas. Entonces el yaksha tenía el derecho que le había dado un deva, en este caso el deva Vesavana, le había dado el derecho de comerse a quien entrara en su árbol, ¿no? A quien entrara dentro de la sombra del árbol. Y entonces, por supuesto, el rey no sabía eso. El rey llega, se acuesta y el yaksha aparece y le dice, bueno, pues te voy a devorar. Y el rey, siendo rey, le dice, no, espérate, yo me voy a encargar de que tengas comida todos los días, que te puedas comer a un humano todos los días, porque yo soy el rey. Entonces, si me perdonas la vida, te voy a mandar todos los días a alguien a que te alimente con su propio cuerpo. Y el yaksha pues dice, pues es muy buen trato, ¿no? Porque ya no tengo que estar esperando que vengan los humanos, sino que puedo comer. Van a llegar solitos los humanos todos los días a comer.
Like this example in Mahabharata. Exacto, So sí. this Sí. Yaksha is there and the Pandavas, the five brothers, they come. He asks them a question. Sí. You can drink my water of the lake, Sí. but if you don't answer my question, I will kill you. I will lead I you. will lead you. Sí. So then the last one was the wise one. He answered everything, Sí. and he said, "Well, I will give you boon. I'll get to one of your brothers alive. So which one you want?" So he wanted the youngest one of the second, his other mothers. Ajá. Like, so he said, why? He said, look, I am one alive from one mother. I want other one from the other mother's side, not from my mother. He said, I am really happy with your judgment. I'll give all our brothers back. So this discussion between Claro. them is really a good discussion, like very intellectual, Claro. spiritual discussion. So, like you said, he has special powers, but then they're sometimes good, but they're Sí. fearful. Sí, sí. Fearful. Exacto, sí. Y en este caso, bueno, el rey regresa a su reino y ¿qué hace? Pues primero empieza a mandar a los presos que estaban en la cárcel, ¿no? Porque esos pues ya no pueden quejarse y por supuesto no les dice que los van a comer, les da un plato con comida y le dice pues tienes que ir a ese árbol y alimentar al yaksha que está ahí. Pero la regla es que quien entra debajo de la sombra del árbol va a ser devorado. Entonces todos los pobres presos pues van ahí y por supuesto ninguno regresa, pero como son presos pues ya nadie pregunta porque en esa época pues te ejecutaban y bueno, esa era la ley del rey, ¿no? Cuando sacaban los presos, pues ¿qué hace el rey? Manda a que todos los días venga un guardia en un elefante y el guardia trae una bolsa llena de oro y entonces va anunciando, quien quiera esta bolsa de oro tiene que salir, ¿no? Alimentar al yaksha del árbol. Y por supuesto, pues siempre había alguien que quería el oro, pero como ya no regresaba nadie, llega un punto en donde todo el mundo prefiere no tomar el oro. Pero hay un joven que se llama Sutano, un joven muy, muy jovencito, hay que pensarlo como casi adolescente, pero que era muy, muy inteligente, muy astuto. Por supuesto era el Bodhisattva, ¿no? Y el Bodhisattva vivía solo con su madre, eran muy pobres. Y entonces el Bodhisattva le dice a la madre, pues yo voy a tomar el dinero del día de hoy. Las monedas de oro porque ya no quiero que vivas tú pobre. Y la madre le dice 3 veces que no, que ella prefiere vivir pobre a que él se arriesgue, pero por supuesto él dice, no te preocupes mamá, yo voy a tomar las monedas de oro y voy a regresar, te aseguro que voy a regresar. Y bueno, la madre pues ya no le queda de otra, toma las monedas de oro, se las deja a la madre y entonces va con el rey y le dice, rey, yo voy a ir a alimentar al yaksha, pero me tienes que dar una serie de cosas que yo voy a llevar con el yaksha. Me tienes que dar tus sandalias de oro. Y el rey, bueno, pues llévate mis sandalias de oro. Me tienes que dar tu parasol dorado, ¿no? Un parasol, tu sombrilla, digamos, ¿no? Una sombrilla dorada. Y el rey se la da. Me tienes que dar tu espada real. Y le da la espada. Y me tienes que dar una cuarta cosa que es tu cuenco, para que yo alimente al yaksha, tu cuenco, pero tu cuenco de oro. Y bueno, el rey, claro que... El rey sabe que el día que no... porque esa parte no se las conté. Cuando el rey no puede enviar a alguien, entonces el yaksha va a llegar por él a cumplir el pacto, ¿no? Y comérselo. Y por supuesto el rey dice, perfecto, llévatelo todo. ¿Por qué creen que esas 4 cosas va a llevar el yaksha? A ver si alguien de ustedes sabe por qué. Tiene las sandalias doradas, tiene el parasol dorado, tiene la espada y tiene el cuenco dorado. Ahora se va a revelar. Si quieren, se los voy revelando, ¿no? Entonces, bueno, va este jovencito con todas esas cuatro cosas. Bueno, va montado sobre las sandalias de oro, va llevando el parasol, va llevando en la otra mano la espada y lleva el cuenco. Y entonces llega al árbol, pero como es muy astuto, no se mete debajo de la sombra del árbol, porque él sabe que quien entre dentro de la sombra entra en los dominios del yaksha y entonces se vuelve... pues tiene que cumplir, digamos, ¿no? este mandato de ser devorado por el yaksha. Y el yaksha le dice, no te preocupes, tú entra debajo de mi árbol. Y él, por supuesto, se queda
afuera. Y entonces entra en una discusión muy similar a la que contaba él, ¿no? de astucia, en donde Sutano le dice, mira, no seas tonto, si tú me devoras a mí, ya nadie más va a venir a alimentarte. Si vas y devoras al rey, pues igual, o sea, el rey va a ser tu última comida, ya nadie más va a querer venir a alimentarte, ¿no? Pero si tú me perdonas la vida y si la perdonas al rey, todos los días vamos a encargarnos de alimentarte, pero no con carne humana ya, sino con arroz y con curries y todas las delicias que te puedas imaginar, pero ya no carne humana, ¿no? Lo hace vegetariano. Entonces el yaksha pues lo piensa un ratito, ¿no? Y dice, pues este no me lo puedo comer. Y no se lo puede comer por varias cosas. Primero porque él trae la sombrilla y tiene su propia sombra, entonces no está cubierto por la sombra del árbol. Luego tiene las sandalias doradas del rey y él está parado sobre las sandalias del rey y no sobre la tierra de debajo del árbol, ¿no? Y la historia cuenta que la espada pues le sirve para disuadir al yaksha, porque dice, la historia literalmente dice, todos los seres vivos temen la espada. Entonces el yaksha, a pesar de que era muy poderoso y muy fuerte, pues prefiere no arriesgarse, ¿no? Y el cuenco es casi meramente un extra, porque realmente era pues una forma de mostrarle al yaksha que, como era el cuenco dorado del rey, pues que tenía el respaldo, digamos, del rey, ¿no? Y la historia no es muy larga, es muy breve, y cuenta que el yaksha se convenció casi al instante. Cuando Sutano le explicó que era mejor para él, pues meramente aceptar, ¿no? Ser alimentado todos los días, el yaksha dice, pues sí, está muy bien. Y Sutano lo lleva con él, regresa a la ciudad, acompañado por el yaksha. Entonces hay que imaginarnos como un jovencito muy, muy bajito, y viene acompañado por este personaje gigantesco y fornido, y lo instala a las puertas de la ciudad como protector de la ciudad. Y todos los días entonces le llevan comida y alimentan al yaksha con arroz y demás, ¿no? La historia es muy, muy interesante por muchas cosas. Primero porque es un motivo muy común, como él comentaba, en la literatura, no solamente budista, también en la literatura de India, por ejemplo en la épica, pero también nos habla de un motivo muy común en el budismo, de que el bodhisattva o el Buda tiene la capacidad de serenar incluso a aquellos personajes que son muy peligrosos, como los yakshas, ¿no? ¿Cómo los serena? Bueno, mediante la virtud, mediante la astucia, a veces mediante la compasión. En este caso es más por la astucia, ¿no? Porque le hace ver al yaksha que si renuncia, ¿no? Más bien si se lo come y se come al rey, pues luego ya se va a quedar sin nada y le conviene más pues tener alimento todo el día. Y bueno, al final de la historia, o sea, termina, digamos, el Yataka como tal, y por supuesto el Buda, que está contando esta historia a los monjes, les dice, pues en aquella vida el yaksha no era otro sino Angulimala, que era este asesino que yo les comentaba hace rato, que normalmente Angulimala aparece en los Yatakas como un yaksha devorador o como algún personaje así muy violento. El rey no me acuerdo quién era, pero creo que era Shariputra o algún otro de sus monjes, y por supuesto el Buda era el jovencito Sutano, que tuvo la astucia para conquistar la violencia del yaksha, ¿no? Entonces, como pueden ver, bueno, en este ejemplo de Yataka, el Yataka no es la gran gesta, como yo decía hace rato, ¿no? Del Buda, imaginándonos al Buda meditando, venciendo, por ejemplo, al dios Mara, ¿no? De la muerte, venciendo la muerte, entonces logrando trascender la existencia condicionada, sino que, pues bueno, tenemos un conjunto de historias que están más en el contexto de las narraciones populares de la antigua India, del antiguo subcontinente indio, que están pobladas por todo este conjunto de seres legendarios, mágicos, y que son muy, muy cercanas a las fábulas de las tradiciones europeas, ¿no? Normalmente en los yatakas hay algún tipo de moraleja, ¿no? Que nos dice, bueno, si actúas de esta forma, kármicamente vas a tener este tipo de resultado. Y si actúas mal, pues entonces te va a ir muy mal, ¿no?
Y son, bueno, una literatura muy, muy rica, porque también nos dice mucho sobre la vida social de la antigua India. Como este caso que les conté, pues bueno, nos habla de que primero había reyes, ¿no? La monarquía era el modo de gobierno. Luego nos habla de que la gente creía en estos seres que habitaban más allá del mundo, digamos, civilizado. Y que, por cierto, es algo que en la India se sigue considerando, ¿no? O sea, se sigue creyendo en yakshas y nagas todavía. De hecho, seguramente tú lo viste, Manuel, más de una vez, pero en algún lugar que estuvimos en India, en Vaishali, que es un lugar muy importante para el mundo budista antiguo de India, todavía uno va, hay un stupa, que es estos relicarios, ¿no? Estos montículos relicarios que albergaban las reliquias del Buda antiguamente. Y está el stupa de Vaishali todavía en ese lugar, una parte, y al lado hay una pequeña casita que ya es reciente, de construcción reciente, con un naga pintado fuera, y la gente cree, o sea, la gente va todos los días a ofrecerle alimento al naga que habita ahí. Entonces son realidades muy vivas todavía, ¿no? Y los yatakas nos cuentan cómo eso existía ya desde muy antiguo. Entonces, bueno, ¿cómo vamos de tiempo? Lo que podemos hacer es, pues, me gustaría quizá interrumpir aquí ya mi introducción, si les parece bien. Entiendo que el profesor Bustamante hará algún comentario, creo, y luego tendremos entonces oportunidad de conversar con todos, ¿no? Sí, gracias. Un aplauso para Roberto. Gracias. Primero quiero agradecer realmente al profesor, porque si yo no fuera budista, me habría hecho budista hoy. Sobre todo la historia contada de esa manera, de este asceta que va a buscar al Buda Dipankara, ¿no? Muy inspiradora, así que muchas gracias. Gracias. Pero como yo soy muy ignorante de la tradición Theravada, de lo cual me avergüenzo, he escrito algunas ideas sobre justamente el contraste que hay entre la posición Theravada, que quiere decir la vida de los antiguos, de los ancianos, y escuelas más Mahayana, incluso Vajrayana, como el Dzogchen. Tengo la monomanía del Dzogchen, entonces me pareció interesante hacer una comparación, ¿no? Porque hay la narrativa del karma y enfrente a la posición del reconocimiento primordial, sin mediar karma, sin mediar esfuerzo, ¿no? Porque la vía del Bodhisattva que hace todo este camino, ¿no? De vidas, por eones, seguramente, es gradual, ¿no? Y ha habido, sobre todo en Tíbet, ha habido una gran discusión entre los caminos graduales y los caminos súbitos. Y hubo incluso un gran debate oficial con el auspicio del gobierno de esa época, entre un monje chino y un monje
indio. Y la historia oficial cuenta que el monje indio ganó Y sin embargo, después, cuando han encontrado textos en las cuevas, estas cuevas, no me acuerdo el nombre de Tunhuán, ahí está la verdadera historia, que sí ganó el monje chino. Pero como el indio venía con el prestigio de la India y de que era el lugar del nacimiento del Buda, entonces no solamente ganó oficialmente, sino que la posición súbita, de iluminación súbita, y todos los caminos que enseñaban esa vía fueron prohibidas y perseguidas, lo cual realmente fue varios siglos en el Tíbet, ¿no? Entonces, la idea no es no mezclar dos cosas diferentes, ¿no? Sino cómo podríamos encontrar para la práctica budista, que es el camino al despertar, cómo aproximarse a la liberación. Unos se aproximan mediante el esfuerzo y otros se aproximan mediante la relajación. Entonces, lo interesante es que hayan estos lenguajes. No es que uno sea mejor que el otro, sino que hay para todos los gustos, ¿no? Cosa que es muy interesante, que haya como una diversidad y que todos los caminos sean válidos, ¿no? Entonces, en este camino gradual, pintado por los Jatakas, está el tiempo, la causalidad, el karma, ¿no? Causa-efecto, y el esfuerzo acumulado, ¿no? Entonces, mediante la práctica de las virtudes se van acumulando los méritos, ¿no? Entonces, la idea en este camino de iluminación súbita, que en el Tíbet se llama la vía de la gran perfección de la mente. La mente ya es perfecta, entonces no hay que perfeccionarla, no tiene que ser perfeccionada con esfuerzo, sino más bien reconocer, quizás con esfuerzo, que es perfecta, ¿no? Entonces, por eso me parece muy interesante validar tanto el esfuerzo como el no esfuerzo, o sea, el camino como el no camino, ¿no? Entonces, son como más bien como una maduración de la conciencia hacia el reconocimiento de su propia naturaleza, ¿no? La mente va quitándose oscurecimientos. La mente ya es perfecta, pero está cubierta, oscurecida por velos, por creencias, por apegos, por tendencias que no son virtuosas, ¿no? Entonces, los Jatakas son como una pedagogía de la mente, de la evolución hacia la mente despierta.
es como un despliegue, ¿no? Es interesante porque como si ya hubiese un orden plegado, como cuando uno despliega un mapa grande sobre la mesa. Primero es chiquito, ¿no? Es como un folleto y después cubre un gran espacio. Entonces, interesante esa idea de que Sumedho puede convertirse en el discípulo del Buda e iluminarse en esa vida, prácticamente ya. Pero no, él decide seguir la vida dura, la vía difícil, ¿no? ¿Quién sabe? Como una pedagogía para enseñar las virtudes, ¿no? Bueno, es evidente que sí, ¿no? Entonces muestra una continuidad evolutiva. Cada acto noble es un modo en que la mente se va acercando al despertar. Entonces no es simple una moralidad, ¿no? Sino es como un mapa existencial de desarrollo de las potencialidades del ser humano. Y eso es lo que se llama la realización espiritual, la realización de las potencialidades humanas, ¿no? Entonces, cada yataka, cada historia, cada cuento, cada relato es como un arquetipo de una cualidad, ¿no? En unas historias se busca la paciencia, en otras la generosidad, ¿no? Como en esa que en una de esos yatakas recuerdo que un hombre está por la selva y encuentra una tigresa que no ha comido en mucho tiempo, está por morir y entonces tiene cachorros. Y entonces se da cuenta que él puede alimentar con su carne y entonces se sacrifica y le da su carne, le da un poco de su carne, pero eso era para que tenga fuerzas para comerse el resto, ¿no? Y dicen la leyenda que los cachorros eran los 5 monjes que sus compañeros, ¿no? de ascesis, que él después va y les enseña en el Parque de las Gacelas, ¿no? En Varanasi. Y ellos lo reconocen y dicen: ahí está Gotama, vamos a hacerle hielo. Porque es un renegado, ¿no? Pero que como él despedía luz, era brillante, dicen: ¿qué has encontrado? Cuéntanos, ¿no? Y entonces ahí él cuenta las 4 nobles verdades, ¿no? Entonces, los yatakas no describen la perfección final, sino el camino, el despliegue de las condiciones que permiten esa perfección final, la percepción de la perfección ya existente. Todos tenemos esa perfección ya existente, pero no la vemos por ninguna parte, ¿no? Entonces, la idea es que en esa vía súbita que puede durar 30 años,
en un solo instante, pero claro, pueden pasar 30 años para que suceda el instante, ¿no? Ahora, sobre todo el instante definitivo, porque el instante es muy fácil. En un instante se reconoce la verdad. Después se olvida. ¿No? Entonces quizás uno necesita convertirse en un bodhisattva para después ir reconociendo lo que ya es, ¿no? Entonces, pero es útil para el practicante saber que en principio, por lo menos, aunque él todavía no lo vea, la mente primordial no necesita acumular méritos. Hay una anécdota de Padmasambhava, el que lleva el budismo al Tíbet. Dice, le preguntan, ¿no? ¿Cómo es tu visión? Entonces él dice, mi visión es amplia como el cielo, despejada como el cielo, ilimitada como el cielo. Pero me doy cuenta que habito entre seres vivientes, seres sintientes, seres a secas, que no lo ven. Entonces, eso hace que mi conducta sea tan refinada como la harina, ¿no? Porque si yo ejerciera mi visión ilimitada, podría hasta escandalizar, ¿no? A las personas, y en vez de enseñarles cuál es la vía, ¿no? Entonces, lo más interesante me parece de los yatakas es que enseñan cómo soltar. Es la gran dificultad humana que todos tenemos para soltar cosas, soltar preferencias, soltar esquemas mentales, patrones de pensamiento, de conducta, ¿no? Entonces, poco a poco se va soltando. Hay una metáfora que se usa en el Tíbet dice, cuando un practicante cree que ya sabe y se vuelve duro, dice, es como las bolsas de mantequilla. En Tíbet, como hace mucho frío y es un pueblo ganadero, parte de ellos es un pueblo que cría ganado, entonces usan la mantequilla. Pero ¿cómo guardan la mantequilla? Para que no se derrita. Primero porque hace mucho frío y después lo guardan en unas bolsas de cuero. Pero el cuero, que en general es suavizado por la mantequilla, la bolsa de cuero se impregna de mantequilla y se vuelve dura. Entonces, el practicante necesita, igual, el practicante viejo, el practicante experimentado y que cree que ya llegó, necesita suavizarse, ¿no? Y para eso necesita también las virtudes, ¿no? Entonces me parece que ese es el punto de encuentro, ¿no? Entre esta maduración relativa y este reconocimiento absoluto.
podríamos, en otras tradiciones se habla, y también en Tíbet, en el Dzogchen, que la mente es como un espejo. Entonces, en los Jatakas podríamos decir que hay necesidad de pulir el espejo. En la vía súbita, en la vía instantánea, en la vía de la gran perfección ya existente, sí, el espejo en realidad ya está pulido, pero está a oscuras, está oscurecido, ¿no? Entonces hay que hacer que el oscurecimiento se vuelva transparente, igual que en los Jatakas, ¿no? Donde el Bodhisattva está descubriendo su propia perfección, ¿no? Y abriendo espacio para que se manifieste la perfección innata. Y entonces, sobre todo, usando la compasión, ¿no? Porque siempre hay no solo hay el cultivo de la sabiduría. El budismo camina con dos piernas, ¿no? La sabiduría y la compasión. La sabiduría es saber cómo son las cosas. ¿Y cómo son las cosas? Son vacías de realidad absoluta. Pero, como uno no lo sabe, tiene defectos y errores, entonces necesita la compasión para ser amable consigo mismo y con los otros, ¿no? Entonces, me parece que los dos caminos son como dos manifestaciones del mismo núcleo, del mismo corazón del budismo, ¿no? Uno es por acercamiento esforzado y gradual, ¿no? Y el otro es no hagas nada. Sí, claro, pero no hay nada más difícil que no hacer nada. ¿No es cierto? Porque somos activos, proactivos, competitivos, etcétera, ¿no? Entonces, parecería que el Bodhisattva lo que transmite, lo que transparenta, es la capacidad de bondad, la bondad, ¿no? Que es el prerequisito de la compasión, ¿no? Que la llaman la bondad amorosa, ¿no? Metta. Ahora, si es que la persona ha llegado a reconocer su verdadera naturaleza, la compasión se supone que surge espontáneamente. Entonces, en realidad, posiblemente esa sea la medida de la realización del ser humano. Porque alguien puede decir, sí, yo vivo en conciencia pura. Pero a la hora de ser o no compasivo, mejor otro día, ¿no? Entonces, lo interesante que si tuviésemos que usar ambas vías, diríamos que el Dzogchen, el camino instantáneo, provee la confianza absoluta. O sea, tú ya tienes la verdad, tú ya eres un Buda, pero ni cuenta te das.
Y para eso necesitas, sin embargo, medios hábiles, medios que tengan la habilidad de despertarte, ¿no? Como son las virtudes, ¿no? Para madurar la mente y relajar la rigidez de la mente, ¿no? Y realmente es para preparar el reconocimiento. Si uno cultiva la bondad, cultiva la compasión, cultiva la claridad, está creando las condiciones para reconocer lo que ya es, ¿no? Sobre todo, pero ya esto es Mahayana, ¿no? Hay sutras del Mahayana que dicen que la budeidad no es causada, no tiene causa. Entonces, parecería que hay una contradicción, ¿no? Como que las acciones virtuosas crean las causas de la budeidad. Yo voy a ser Buda porque estoy creando las causas. Pero eso me parece una pedagogía, más que, quién sabe, un principio a rajatabla, ¿no? Porque incluso en las historias de esos tiempos que aparecen en los sutras, incluso sutras del Theravada, hay monjes que se iluminan instantáneamente, sin esfuerzo, ¿no? Entonces, quiere decir que eso también es posible, ¿no? Pero los yatakas nos enseñan que hay que hacer el trabajo, ¿no? Y que si ya estamos en casa, pero tienes que llegar a casa, ¿no? Así que bueno, esos son mis pequeños comentarios y mi agradecimiento al profesor García. Muy, muy inspirador su relato. Muchas gracias. Gracias, ¿Hay una intervención por parte del público? Sí, por favor, Angélica. Para lo que el profesor Juan José comentó que hay que combatir la rigidez del cerebro, ¿no? Del devoto. Y de otras cosas. Sí. Bueno, la neurociencia en los últimos años ha hecho avances y ha probado que en verdad el cerebro tiene la capacidad de, digamos, es plástico, o sea, de tipo de suavizarse. Se ha probado que hay gente a la que le han sacado tumores del cerebro, le han sacado parte del cerebro. Por ejemplo, no sé, una parte del habla, que ya tú no puedes volver a hablar porque esa parte de tu cerebro no procesa el habla, pero otra parte del cerebro ha aprendido a hacer la sinapsis de esa parte y hay gente que o sea, como que ya la ciencia ya va por ese camino. Y otro comentario. Sí, por favor. Sobre lo que comentó del budismo tibetano hace años, en un libro de Alexandra David Neal, bueno, es un libro que tiene más de 100 años, ¿no? Místicos y magos del Tíbet. Sí, sí. Ella comentaba que el budismo tibetano, a diferencia de otros budismos, matar sí está permitido, siempre y cuando sea por el beneficio de la mayoría. No sé si es algo que Alexandra se inventó porque ella vivía allá, o si en verdad, o bueno, fue hace 100 años, o sea, fácil que las cosas ya cambiaron, ¿no? Porque la realidad del Tíbet hace 100 años es muy diferente que la de ahora. Entonces no sé si... Bueno, hay un sutra donde cuentan que había un piloto de un barco que se da cuenta que todos los que iban en el barco eran fascinerosos, eran delincuentes que iban a matar, iban a un puerto a saquear y matar. Entonces él decide matar a la tripulación, pero con un fin mayor, ¿no?
Creo recordar eso, no tengo la referencia exacta. De repente no sé también si la fuente que he leído eso es correcta, pero me parece recordar que lo he leído en una fuente autorizada. Entonces, bueno, digamos que es relativo. Todo es relativo. O sea, pero no es un relativismo, porque hay algo absoluto, ¿no? O sea, la verdad es absoluta, pero cada quien tiene una visión. Digamos, la visión del militar es diferente de la visión del empresario, de la visión del médico, de la visión de un político, etcétera, ¿no? Y es el mismo mundo. Entonces, quizás porque existe la neuroplasticidad. Aunque parece que algunos cerebros son de plástico. Descartables. No sé si hay alguna otra intervención por parte del público. Sí, por favor. Yo quería saber si había alguna evidencia o algún relato acerca de cómo la alimentación del Buda. Escuché, ¿no?, que hay un poco de carne, luego lo hacen comer integral, bueno, en una de las historias, ¿no? Yo quería saber si hay evidencia, así como la de Jesús que tenía la levadura, si hay, ¿cuál sería esa alimentación, ¿no? Que hable sobre qué comía el Buda, tú dices. Claro, claro. Sí, bueno, es algo, sí, aparece no tanto en los Jatakas, más bien en los sutras. Es común porque en efecto, pues muchos textos describen cuáles eran las actividades del Buda a lo largo del día, ¿no? Que si se despertaba, se iba a bañar, luego impartía enseñanzas, luego dormía un rato o hacía una siesta, etcétera. Y justamente una práctica muy extendida en la comunidad budista desde muy temprano era, bueno, no sé si sabías, pero la comunidad monástica no podía, por ejemplo, recibir dinero o riquezas y tampoco podía cultivar la tierra, ¿no? Entonces, no podía hacer, digamos, actividades que nosotros considerábamos productivas en el sentido en el que lo usamos, ¿no? De hacer algún trabajo que sea remunerado. Entonces, las comunidades monásticas, en particular en India, pues lo que hacían es que salían todos los días temprano, no tan temprano, no tan al amanecer, pero digamos, pues no sé, un par de horas antes del mediodía, y entonces salían a las aldeas cercanas y ahí iban a las casas, fuera de las casas a pedir comida. Entonces más bien tenían que recibir el alimento que la gente hubiera cocinado ese día. Entonces si la gente cocinó solamente arroz porque era pobre, pues bueno, solamente arroz, ¿no? Pero si iban a un palacio o a la casa de un comerciante rico, pues a lo mejor ese comerciante rico había cocinado arroz con alguna salsa, un curry, y a lo mejor le habían puesto pollo, y entonces pues los monjes, incluyendo el Buda, comían lo que se les ofrecía. Y por supuesto es muy famosa la historia esta de la última comida del Buda, que digamos hay toda una controversia, que a veces es de carácter filológico, que si la palabra que se traduce es algo así como una especie de trufa, porque hace referencia como no me acuerdo exactamente la palabra cuál es ahorita, pero hace referencia como al deleite de los cerdos, ¿no? Y entonces podría ser, dependiendo de cómo se traduzca, puede hacer referencia a que es un platillo hecho de carne de cerdo, o que podría ser algo que comían los cerdos, ¿no? Una trufa, etcétera. A mí la discusión me parece un poco a veces exagerada, porque sabemos por otros textos que la comunidad monástica sí comía carne, no hay ningún lugar de los cánones Theravada o de otras escuelas antiguas ninguna prohibición de comer carne, porque los monásticos dependían enteramente de lo que los laicos hubieran cocinado para su alimentación. Parece que hay prohibiciones sí en textos Mahayana, algunas muy famosas, ¿no? En un sutra Mahayana, el Lankavatara Sutra, en donde sí ya se establece que kármicamente es negativo comer carne para cualquiera, ¿no?
pero no es una prohibición extendida en los textos budistas, por lo que comento, porque la relación, digamos, la alimentación de los monjes, lo mismo que digamos, el conseguir los vestidos, ¿no? Los mantos monásticos o cualquier otro implemento que usaban los monjes en la vida cotidiana, como hilo y aguja para remedar sus mantos, algunos de ellos sandalias, etc. Todo eso lo recibían de los laicos. Entonces, pues lo que tenía el laico era lo que el monje recibía, y hay esta historia muy famosa de un monje muy famoso, Maudgalyayana. Maudgalyayana es muy famoso porque era un monje que tenía de estos poderes extraordinarios, ¿no? Podía ver espíritus, podía viajar a otros mundos, o a estos otros planos celestes, o a los infiernos, etc. Y hay una historia en donde Maudgalyayana está pidiendo comida y la casa a la que va, la mujer de la casa tiene lepra. Y entonces cuando le sirve la comida, pues en la India, pues bueno, todo se hacía con las manos, ¿no? E incluso hasta el día de hoy se hacen muchas cosas con las manos, entonces la mujer le sirve con la mano y se le va un pedazo del dedo. Y entonces Maudgalyayana, pues, se tiene que comer el dedo de la mujer que cayó ahí, ¿no? Y bueno, se usa mucho esa historia para ejemplificar cómo los monjes no tenían, digamos, o sea, no había una prohibición, no solamente no había una prohibición de comer carne, sino que pues lo que les diera se tenían que comer. Lo que cayera en su cuenco monástico, a diferencia de otros grupos ascéticos de la época del Buda y bueno, que se desarrollaron con el budismo, que eran estrictamente vegetarianos, ¿no? Los jainas, por ejemplo, en la India hasta el día de hoy es un grupo ascético que son vegetarianos estrictos. O sea, los jainas no pueden ni pedir comida en una casa en la que se coma carne. O sea, ya deja tú que la comida que te den sea carne, sino que si saben que en esa casa se cocina carne, los jainas estrictos pues no saben que no pueden ir a esa casa a pedirlo, pero los budistas nunca tuvieron ese reparo, en India al menos, ¿no? Ya en otras partes como digo, en China, hubo tradiciones, no es que todos los budistas chinos. En el Tíbet, por ejemplo, según recuerdo, tampoco, o a lo mejor hay alguna tradición que fuera estrictamente vegetariana, pero según recuerdo, no. El profesor lo comentaba, pues eran ganaderos, ¿no? Comen carne, y luego en Tíbet en particular, en donde no pueden hacer esta práctica o sea, como otras partes de Asia, de salir a pedir comida. Imagínate en invierno, donde está todo lleno de hielo, pues no puedes no puedes ni salir de la cueva o del monasterio, lo que sea. Entonces, pues lo que hubiera era lo que comían, ¿no? Entonces, bueno, espero haber respondido tu pregunta. ¿Alguna pregunta adicional? Un comentario final, Roberto, para cerrar la parte de la intervención de Juan José. Bueno, no, me pareció fascinante, muy muy interesante como tratar de establecer estos lazos entre tradiciones y justamente creo que la conclusión ahí es que el budismo es una tradición con muchas puertas o con muchas vías, ¿no? Y creo que en esencia, pues, cada una de estas vías pues apunta a diferentes disposiciones de los individuos. Entonces, bueno, los yatakas me interesó, además de que yo he estudiado los yatakas ya desde hace varios años, pues me interesó proponerlos para este taller, porque a mí me parecen una muy buena forma de introducirse, digamos, a muchos de los temas del pensamiento budista, que también es una idea que me gustaría enfatizar ya como idea final. Y bueno, lo mencioné un poco al principio, pero quizá valdría la pena cerrar con eso. Y es que las historias, obviamente a lo largo del tiempo, pues tienen como este factor o esta capacidad de atraernos y decir, bueno, quiero saber más, ¿no? Si yo empiezo a contar la historia y me quedo a la mitad, pues van a decir, no, espérate, me tienes que contar más. Y a lo mejor la doctrina budista, por supuesto, es muy complicada, es muy compleja, es muy sutil. Leer, si yo les digo a ustedes, pues bueno, vamos a estudiar como el maestro que hace eso, ¿no? Vamos a hacer un comentario del tal tantra. Seguramente algunos pueden seguir toda la sesión, pero a lo mejor hay otros que a la hora y cacho ya están muy saturados, porque realmente se requiere un nivel de atención y quizá también de conocimientos previos bastante complejos, ¿no? Pero las historias nos atrapan y nos permiten como entrar en un flujo mental
que nos hacen muy receptivos justamente para recibir enseñanzas, ¿no? En particular en el caso del budismo. Y creo que los yatakas tenían esa gran capacidad en la historia budista, porque mucha gente, como comenté yo hace rato, pues se hacía budista o se interesaba en el budismo porque las historias eran fascinantes. Y yo quiero saber más sobre eso, ¿no? Era un poco la motivación, yo creo que de muchos budistas. Entonces, bueno, me gustaría simplemente cerrar con esa idea. Es una invitación a conocer más sobre la literatura budista. Por supuesto, todas las vías, la meditación, el estudio de la filosofía, etcétera, pues son vías superiores, yo pensaría, ¿no? Pero una entrada muy interesante, que puede ser muy nutritiva, es la entrada de las historias. Conocer las historias que eran, digamos, con las que estaban familiarizados los budistas a lo largo de la historia, pues también, para mí por lo menos creo que es una vía muy, muy enriquecedora para acercarse al budismo. Entonces, bueno, los invito también a conocer un poco más sobre eso, a documentarse. Por ejemplo, aquí mismo ustedes tienen al profesor Manuel, que también ha estudiado yatakas, ha escrito sobre eso, ha presentado sobre eso, entonces, bueno, seguramente él los podrá también guiar sobre qué tipo de literatura pueden ustedes revisar para acercarse más, ¿no? Y por supuesto, pues una invitación para que vengan el día de mañana también. Seguiremos hablando de los yatakas. Muchas gracias.